Ustedes saben que la situación en la República Argentina es muy particular, sobre todo por las recientes medidas que ha tomado el gobierno. De todo esto hablaron en su momento los economistas del país. Entonces queremos aprovechar para desentrañar la madeja, o por lo menos para saber dónde estamos parados y eventualmente hacia dónde vamos. Lo hemos convocado nuevamente al doctor Daniel Artana para que nos clarifique conceptos. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. ¿Cómo te va, Luis? ¿Podés comprar dólares? Bueno, el gobierno dice que sí, que en realidad si vos tenés que no ha cambiado gran cosa, que lo que antes se hacía un control ex post de las operaciones por parte de la AFIP, ahora supuestamente es un control ex ante, pero bueno, en la realidad mi sensación es que el gobierno ha racionado la venta de dólares, entre otras cuestiones porque primero el chequeo de la AFIP no ha funcionado, por lo menos en los primeros días, con la fluidez que debería. Y segundo, porque hay ciertas operaciones que son perfectamente legítimas, con dinero que está adentro del sistema financiero y que por ahí la gente lo tiene o porque no declara bienes personales o porque lo tiene acumulado de distintos lados, que son depósitos en pesos, y no está tan claro que si la gente los quiere convertir por dólares, le van a dar los dólares. Entonces el argumento de que esto es un control de legalidad me parece que no es tan así, que el gobierno lo que ha hecho es poner un control de cambios más duro y en lugar de tratar de preguntarse por qué había tanta demanda de dólares, se preocupó por tratar de asustar a esa demanda o que esa demanda no pueda concretarse. Yo pregunto, porque el gran elemento que se utilizó como para instrumentar estas medidas tiene que ver con la fuga de capitales. Ahora, la fuga de capitales evidentemente está realizado por grandes empresarios o grandes empresas o empresas que necesariamente tienen que mandar sus capitales porque tienen origen en el exterior. ¿Qué culpa tiene el común de la gente para sufrir este tipo de medidas? Porque en última instancia afecta a esa gente, no afecta a esa. Bueno, en realidad, cuidado, porque lo que se denomina en las cuentas del Banco Central formación de activos en el exterior del sector privado no financiero, no es eso que estás diciendo vos, porque una empresa que tiene que girar utilidades figura en utilidades. ¿Okay? Una empresa argentina que invierte en el exterior figura como inversión extranjera en el exterior. De hecho, en los últimos meses, previo a la elección del 23 de octubre, donde la fuga de capitales se acentuó, un poco el comentario que se recogía, que seguro veía en los diarios, es que había mucha demanda de ciudadanos comunes, no de grandes empresas. Entonces, y en realidad la gran empresa no necesitaba más todo este lío. En noviembre del 2008, yo no es que esté de acuerdo con esas medidas, pero en noviembre del 2008, cuando ocurre lo de Lehman Brothers, en realidad en octubre eran muy frecuentes, que ahora también aparentemente están ocurriendo, las llamaditas telefónicas para pedir a las empresas que posterguen la compra de dólares si es que tenían intención de hacerlo. Así que acá esto está más dirigido hacia la demanda minorista, donde había un problema de dolarización de portafolio. Entonces ahí la respuesta del gobierno ha sido, bueno, yo hago la cuenta, el tipo de cambio no está atrasado. Puede no estar atrasado en función de las operaciones de comercio exterior. O sea, yo creo que uno puede discrepar un poco en el Banco Central, o sea, no hay más adelanto cambiario, puede ser que en algunos sectores apriete un poquito los costos, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si no hay ahí, ¿por qué la gente está comprando dólares? Que la gente es tonta. Entonces, ahí lo que ha habido es una decisión, a mi juicio, por distintos orígenes. Primero, porque la gente sabe, vos en los últimos 4 o 5 años duplicaste los salarios en dólares en la Argentina. Bueno, ese no es un ritmo muy prudente de evolución de una variable tan importante para los costos de la economía como los salarios. Después el tipo de cambio contra el dólar se ha atrasado bastante y has tenido devaluaciones en Brasil y has tenido una caída en el precio de la soja. Y tercero, yo creo que la gente sabe que no tenés la misma fortaleza en las políticas públicas en términos de política fiscal, superávit externo, el margen de maniobra, digamos, del mismo que tenías cuando ocurrió el episodio de Lehman Brothers. Entonces, ¿cómo se hubiera actuado alternativamente a esta decisión de pisarle la cabeza a los que quieren comprar dólares? Bueno, era viendo a ver si uno podía brindar un panorama de corrección de la política económica que hacía y hace falta, y en eso ha habido alguna cosa muy tímida en materia de subsidios, tratando de mostrar que el gobierno entiende que tenía que ordenar los números fiscales, que tenía que ser más prudente en la política monetaria y que tenía que, en realidad, aceptar que es posible que la economía crezca menos porque las circunstancias del exterior no son tan favorables como antes. ¿Cuál ha sido la respuesta, en cambio, del gobierno?
insistir con controles. Ahora vos fíjate que este gobierno, cuando apareció el problema de la inflación, puso controles a los precios. No funcionaron. Cuando empezaron a subirle mucho las importaciones, puso control a las importaciones. No funcionaron, porque operan en algunas empresas, sufren a morir, pero en realidad el superávit comercial se ha venido achicando sistemáticamente. Y en materia energética se dedicó a hacer toda una batería de medidas de comando y control, que es cierto que la gente no ha tenido cortes masivos de luz, pero te has comido las reservas de petróleo y gas, con lo cual tampoco han funcionado. Entonces digo, después de 3 fracasos aplicando controles, ¿por qué piensan que un control más duro de los movimientos cambiarios va a funcionar? No sé, es como un misterio acá, porque vos tenés dentro del gobierno, por lo que dicen los medios, divisiones entre gente que cree más en los controles y gente que cree más en tratar de ordenar un poco en la otra línea que yo te estaba mencionando. Y parecería que ha predominado, por lo menos después de la elección, esta idea de control, control y control, cuando en realidad venís de fracaso, fracaso, fracaso. Entonces, es medio sorprendente para mí. Yo creo que acá lo que me parece que ha pasado es que la presidenta ha estado mal asesorada, en particular por la gente que ha estado vendiendo, a mi juicio, irresponsablemente dólares baratos, entre comillas, que ha sido el Banco Central y el Banco Nación y la ANSES. Claro, si vos te pones en la zapatilla de un director del Banco Central o de un director del Banco Nación, si el tipo de cambio se hubiera deslizado un poco, tenías que explicar por qué estuviste regalando los dólares hasta ahora. Porque le hubiera generado una pérdida al Banco Nación, al ANSES y al Banco Central. Entonces quizás ha escuchado a los que tenían una opinión de un solo lado, porque o iban por los controles o tenían que aceptar un deslizamiento del tipo de cambio, que por ahí no hubiera pasado gran cosa para la economía, pero sí para un poquito su responsabilidad en la toma de una política pública equivocada, porque han estado regalando dólares al contado y a futuro. En cifras muy importantes. El Banco Central tiene vendido 8 o 10 mil millones de dólares a futuro. 50 centavos de devaluación significa que el directorio es responsable por una pérdida para el Estado argentino de 5 mil millones de pesos. Bueno, por ahí hay algo que tiene que ver eso con esta historia, ¿no? Más que pensar que la serialera, que... Pues siempre está la búsqueda del chivo expiatorio, eso cuánto dura una semana. Porque justamente lo que están comprando, que quieren comprar dólares y no pueden, es la gente común. ¿Qué le van a decir a la gente común? ¿Que vos sos el culpable de la especulación? Entonces, para mí se han equivocado completamente. Todavía hay tiempo de corregir el error. ¿Cómo? Bueno, dándose cuenta de que con esto no van a resolver el problema y haciendo lo que hay que hacer, que es un poco lo que sabemos todos, seas heterodoxo, ortodoxo, no importa acá. Yo creo que a nivel empresario, a nivel de sindicatos, a nivel del propio gobierno, saben que vos no podés seguir con salario creciendo dólares al 20-25% por año, que no podés seguir comiéndote un superávit fiscal que ya no tenés y que no podés seguir siguiendo con este ritmo de expansión de la demanda que te ha comido el superávit externo. Entonces, se necesita moderación. Esto en realidad, te lo voy a poner en términos más futboleros, se maneja de taquito. Ahora, si los que van a jugar el partido, que son los que tienen que tomar las medidas, en realidad, en lugar de querer jugar un partido de fútbol, agarran y porque se enojaron, patean la pelota y la sacan por arriba de los palcos de la Bombonera, el partido no se puede jugar. Ahora yo pregunto, escuchándolos, la Bombonera por razones obvias. Escuchándolos a los economistas siempre hablaban de la gran cantidad de subsidios y vos lo tocaste tangencialmente al pasar el asunto de los subsidios. Y es aparentemente una buena medida, en tanto y en cuanto se amplía los elementos y segmentos que tienen que ampliarse. Pero indirectamente eso va a incidir en el costo de la gente común también. Bueno, yo todavía no, por eso yo digo que ha habido una medida en el titular y en la dirección correcta, en la profundidad y en la instrumentación mal hecha. Correcta por lo que vos decís. ¿Por qué mal hecha? Primero porque es muy tímida, porque se le quita el subsidio a un grupo de empresas que pertenecen a sectores que el gobierno ha determinado que no tienen que disfrutar más de ese subsidio, porque supuestamente esos sectores ganan mucha plata. Entonces yo digo, bueno, va bien, no te quieres meter con los consumidores residenciales, que en realidad deberían meterse, supuestamente es lo que van a hacer con una comisión, porque dentro de yo puedo entender, después podemos discutir si hay otras alternativas mejores, pero uno puede entender que vos tengas una tarifa social. Ahora, que la gente de clase media alta y alta tenga una tarifa social, esté pagando la energía igual que el tipo de clase baja, es incomprensible hasta para la gente del gobierno, digamos. Entonces, eso es, no sé por qué no se actuó antes, porque hace rato que están mirando esta cuestión, no es una cuestión que es novedad de ahora, que por eso tengo que armar una comisión, digamos, si uno seguía por lo que decía Perón, armas una comisión cuando no querés que un tema mandarlo a que nunca se resuelva. Así que lo de la comisión no me pareció bien. Pero después, yendo a la cuestión de las empresas, primero este criterio de que yo te voy a poner la tarifa en función de lo que supuestamente vos ganas. Primero, dentro de un sector hay tipos que ganan y tipos que pierden.
Segundo, tenés dentro de determinados sectores que han quedado excluidos, dentro del sector industrial, también sectores que ganan muchísima plata. Entonces yo no entiendo este argumento. Yo puedo entender la segmentación entre comercio, industria, qué sé yo, todos los sectores productivos de la parte comercial, manufacturera, minera, lo que vos quieras poner, y consumidores residenciales. Lo que no entiendo es que quieras aplicar a vos te subsidio, a vos no, porque prácticamente va a ir una cuestión por empresa que se presta a que todo el mundo esté tratando de conseguir el favor del gobierno y de que por lo menos su empresa no entre donde que tiene que pagar la energía a los costos que vale. El otro tema es fundamentalmente cómo va a reaccionar nuestra economía en función de lo que está pasando en Grecia. Papandreou llama a un referéndum para ver si es prudente tomar las medidas que le impone Alemania, Francia, en fin, el grupo de los que van a poner la plata. Consecuentemente le restringen la entrega de 8.000 millones de euros. ¿Qué es lo que va a pasar en definitiva? Bueno, ¿se va a alejar Grecia? ¿Se va al default? A mí me parece que la jugada de Papandreou fue una jugada inesperada, porque en realidad vos firmás un acuerdo con los tipos, como vos bien dijiste, que te van a poner la plata y después querés someter ese acuerdo a referéndum popular. En realidad lo que le han dicho del otro lado, y yo en general no es que he estado de acuerdo con creo que en este programa he criticado la posición de Alemania, que me parece, y en alguna medida la de Francia también, pero creo que en este caso tienen razón. Si yo te voy a dar la plata, cuando votes, es perfectamente legítimo que vos le pidas la opinión a tus ciudadanos, perfectamente legítimo. Ahora, sabés que la decisión no es si vas a aceptar o no el programa fiscal, por llamarlo de alguna manera. Si querés estar adentro del euro, acepta las condiciones, si no, renuncia al euro y manejate por tu cuenta. A mí me parece eso muy razonable, porque si no, como que los griegos, en realidad acordémonos por dónde empiezan los problemas. ¿Por qué no se arregla esto más rápidamente? Bueno, porque hay problemas políticos, como hemos hablado varias veces acá, de que los países que tienen que poner la plata, bueno, lo ponen para salvar a otros. Pero el salvar a otros es particularmente complejo, porque los griegos se la han pasado mintiendo de un momento tras otro lo que van a hacer. Ahora otra vez, cuando fue la misión a revisar cómo venían con el programa fiscal que ellos habían comprometido, incumplían. ¿Y por qué incumplían? Porque tuvieron más recesión y por lo tanto recaudaron menos, que sería entendible. No, eso explicaba un tercio el incumplimiento, 2/3 era porque no habían cumplido las reformas estructurales o de gasto que habían planteado. Entonces, es como que es un juego medio complicado. Entonces, ahora es así. Vos firmaste un programa, tenés todo tu derecho a someterlo a votación popular, fantástico. Pero en esa votación popular también preguntarle a la gente si quiere abandonar el euro, porque acá o bajo la regla que te ponemos nosotros, que somos la plata, o andate y arreglate por la tuya. Consecuencias de Tiene lógica eso. Consecuencias de estas actividades. Mirá, eso habrá que ver, yo no sé en qué va a terminar, porque ha habido bastante oposición al tema del referéndum dentro de la propia Grecia, pero yo digo, si Grecia termina tragándose el agujero negro, el problema de Grecia no es el impacto que genera Grecia, como fue Argentina en el 2002 desapareciendo del planeta, porque somos así chiquititos, Grecia y Argentina. Grecia es todavía más chico que Argentina. El problema es el contagio, o sea, obviamente van a tener un problema los griegos, ¿no? Que es, obviamente hay que atender, pero ha pasado a ser el problema de los griegos y decidieron separarse del resto del mundo. Para el resto del mundo el tema es que vos puedas frenar el contagio. Entonces, si vos frenás el contagio que puede haber hacia Portugal, Irlanda, España, Italia, la cosa se acabó. Y en eso es donde estuvieron trabajando, a mi juicio todavía en forma incompleta, pero ya han avanzado en el sentido de reconocer de que vos tenés que evitar el contagio, porque una crisis de liquidez se puede transformar en un problemón si mañana entran en default España o Italia, que hoy no tienen ningún problema en términos de un default si vos mirás los números. Italia tampoco es más complicado que España. Pero no tienen un problema grave. El problema es el contagio, que vos necesitas refinanciar un montón de plata y por más que los números te den, en el corto plazo, si yo te corto la plata, te fuiste. Consecuencias inmediatas ya se están viendo en Brasil, que ha restringido la industrialización. Ha bajado la industria fuerte en septiembre en Brasil. Consecuentemente, influye en la economía argentina. Seguro. Perspectivas. Mira, yo creo que la situación mundial está un poco más desfavorable para Argentina. No es tampoco tanto más desfavorable que lo que estaba hace 4 o 5 meses atrás, nos va a hacer crecer un poco menos. Ahora, lo que el gobierno ha hecho con las medidas cambiarias puede coordinar un problema. Todavía no lo sabemos, ojalá que no, pero puede coordinar un problema. Y ahí el riesgo es que eso te genere un ruido en la economía que termine impactando todavía más sobre la actividad económica. Entonces yo creo que el impacto de la situación internacional nos lleva a crecer menos. Nosotros estábamos esperando que la economía todavía crezca bien el año que viene, pero
entre diciembre y diciembre, por ahí un poco más del 3%. El riesgo ahora es que ese número sea todavía más amarrete, producto de los errores domésticos, no de lo que nos tocó de afuera, que en alguna medida, bueno, va a afectar a todo el mundo por igual, sino que por haber elegido un camino equivocado, profundicemos esa desaceleración. Gracias por venir. No, a vos.